Estamos entonces comenzando el tercer periodo académico. ¿Qué vamos a hacer este tercer periodo académico? A ustedes solamente les van a llegar tres guías. Una que es la que ya recibieron, la guía número 6, que va de ahorita de mitad de septiembre a mitad de octubre. Recordemos que en octubre ustedes tienen una semana de receso. Sé que pues no cambian mucho las cosas porque ustedes han estado en su casa, pero sin embargo, tener en cuenta que esa semana de receso escolar se sigue manteniendo en la segunda semana de octubre. Y después de hacer entrega de esta guía 6, que va hasta el 16 de octubre, se hace la entrega de una nueva guía y finalmente otra guía ya en el mes de noviembre. Entonces quedan exactamente concluidas estas tres guías. Digamos, en el caso mío, estoy haciendo pues las actividades no tan complicadas y pues la idea es que no se saturen ustedes de trabajo. Igual recuerden que tienen un mes para desarrollar la guía. Esta guía que Pero les hay unos envié, profesores que se dan garra, pues. sí, ese es el, digamos, es el inconveniente y creo que ya se ha hablado con ellos para que no les dejen tanto trabajo. En el caso de mis guías son de una hojita y de leer 2 o 3 páginas del libro. Entonces les voy a explicar cómo vamos a desarrollar esta guía. El tema principal de esta guía es el tema de los gobiernos populistas, que es el tema que vamos a ver el día de hoy en la clase. ¿Qué son los gobiernos populistas? Pues ya les voy a explicar. Son gobiernos que en su momento en varios países de América Latina, eh, digamos, gobernaron, valga la redundancia, con ciertas características que ya les voy a explicar. Sin embargo, entonces acá ustedes leen de la página 90 a la 93 y van a encontrar en el libro de Ciencias Sociales. Recordemos que el libro de Ciencias Sociales es el que, digamos, la segunda parte de ese libro grande que tienen ahí de humanidades, de habilidades comunicativas y sociales. Entonces leen esas 3 paginitas y responden este mapa, este crucigrama. ¿Qué dice el crucigrama? Por ejemplo, primero, fenómeno que vivió Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Entonces vamos por acá y vamos a ir a la página 90 y vamos a encontrar que el primer subtítulo que hay en esa página 90 ya nos dice que Estados Unidos vivió un proceso que se llama de tal manera y pues ustedes lo llenan ahí. Todas las respuestas están en esas 3 hojitas. Vamos, digamos, es como un resumen en esas 3 hojitas de lo que vivió América digamos, en esos primeros años del siglo XX. Por ejemplo, acá en las 7, lo que vivió México en 1910. Eso lo vimos la clase antepasada, que fue algo que vivió México allí, que estuvo bajo el mando de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, y que a raíz de eso pues se lograron cambios en el país. Igual si ustedes tienen alguna duda, me pueden comunicar. Por ejemplo, acá la 6, nombre de la esposa del presidente argentino. Ella, el nombre de ella lo vamos a ver el día de hoy, es un nombre de 3 letras, que es el de apellido Perón. Listo, entonces llenan el crucigrama, la verdad no está nada complicado, si leen esas 3 hojitas. Segundo punto, de acuerdo con el mapa que aparece en la página 91, desarrolla el punto 4 en la página 98. Entonces vamos en la página 91, pues acá no les puedo proyectar, pero hay un mapa de América Latina. ¿Y qué dice el punto de la página 98? La idea es que ustedes dibujen ese mapa, así sea solo el croquis, pues ojalá lo pintaran, pero si no lo quieren pintar no hay problema. Y dice el primer punto que bordear con color rojo los lugares donde se presentaron conflictos limítrofes entre en los países suramericanos. Eso está en la página 91, aparecen esos sitios donde hubo esos conflictos. Entonces ustedes pueden ir a la página 91 y van a encontrar en ese mapita van a encontrar exactamente dónde se dieron esos conflictos. Incluso ustedes podrían ahí calcar el mismo mapa de la página 91, que ahí están las respuestas. Dice el tercer punto. Imagine, bueno, igual responden ahí esos 2 punticos que hay en la página 98. Y el otro dice, escriban de corresponde al nombre del lugar, el conflicto y los nombres de los países, también está en esa página 91. Dice, tercero, imagine que usted es el presidente de un país como Estados Unidos y ocurre una crisis económica como la de 1929. Plantee 5 propuestas que implementaría para superar y mejorar la situación económica. Los que pudieron ver el video de la clase anterior que lastimosamente se cruzó con una clase que ustedes tenían de matemáticas, pueden darse cuenta que Estados Unidos vivió una crisis económica a comienzos del siglo XX, que fue la famosa crisis económica de 1929. Digamos, incluso sin leer, solamente quiero que ustedes
planteen 5 propuestas, 5 frasecitas, donde digan, bueno, yo quiero para superar, que mi país supere la crisis económica, que haya más empleo. Listo, primera propuesta. Yo quiero que para superar la crisis económica, que la educación sea gratis para todos. Listo, segunda propuesta. Es más, sobre todo que ustedes se imaginen en ese rol de gobernantes, cómo podrían superar una crisis económica. Y finalmente, pues es un mensaje que viene en la guía, que van a encontrar en todas sus guías, de la mayoría de asignaturas, que es relacionado con el tema del COVID, una campaña ahí para que ustedes se cuiden bastante de ese tema. Listo, entonces tienen un mes para desarrollar la guía, la pueden desarrollar por el modo o la pueden enviar por WhatsApp. El otro tema, pues ayer, el día de ayer les pedí el favor de que me hicieran la autoevaluación en un formulario de Google que les envié, y pues muchas gracias a los que ya lo hicieron. Los que no lo han hecho ahorita les vuelvo a recordar en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar con el tema del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta de la guía, con gusto se la resuelvo. Si no, pues avanzamos acá. Veíamos en el video de entrada que les presentaba una canción que se llama América Latina. Esa canción me parece muy interesante, aunque ya es de hace algunos años, pero refleja muchísimo lo que es América Latina, que es el tema o el lugar de enunciación que vamos a abordar, lo que estamos abordando desde hace algunas semanas. ¿Qué pasó en América Latina durante todo el siglo XX? Importante recordar lo que vimos la clase anterior, antes de avanzar. ¿Qué vimos la clase anterior? Habíamos visto que había sido la crisis de 1929, como les dije ahorita, una crisis económica que se dio en Estados Unidos, provocada principalmente por digamos, un exceso de confianza de las personas con capacidad económica que invirtieron su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York, y que producto de, digamos, diferentes circunstancias como la industrialización que tenía el país, la especulación, la inflación, esas acciones pues terminaron en un momento convirtiéndose en algo difícil de adquirir, su precio bajó drásticamente, y eso redundó en una crisis económica que implicó quiebra de bancos, desempleos, fue lo que se llamó la famosa Gran Depresión. Eso, digamos, lo pueden revisar en el video que les dejé la semana antepasada en el grupo de WhatsApp, cómo se dio esa crisis económica. Esa crisis económica, no a pesar de que se genera en Estados Unidos, tiene un impacto significativo en los países de América Latina y en países como Brasil, que era uno de los más industrializados para la época, junto a Argentina, Uruguay, que a raíz de esa crisis, pues ciertos discursos de algunos gobernantes comienzan a tener legitimidad, y esos discursos se van a materializar en los famosos gobiernos populistas. Si uno ve qué es un gobierno populista, uno a veces dice, yo sé que ustedes han escuchado la palabra popular en muchísimos escenarios, la música popular, el más popular del salón, que acá algunos podemos decir que son de los más populares de su salón. Por lo general lo popular se relaciona muchísimo con el pueblo, con, digamos, lo que ahorita Julián me decía, ¿usted con quién está? ¿Está con el pueblo o está con el Estado, o mejor dicho? Entonces, estos gobiernos populistas pues tienen una relación bastante fuerte con lo que es el pueblo. Yo quisiera entonces preguntarles, antes de abordar como tal el tema, ¿qué harían ustedes si fueran presidentes? Y ojalá abrieran el micrófono los que quieran, o si no, los que quieran escribir en el chat también lo pueden hacer. ¿Cuáles propuestas tendrían ustedes si llegaran a ser presidentes? ¿Cómo es la pregunta, profesor? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué harían ustedes si fueran presidentes? O sea, si usted fuera presidente, ¿qué le propondría a la gente para que la gente estuviera contenta? Por ejemplo, no sé, yo le propondría, si yo fuera presidente, propondría que la salud fuera gratis para todos, que la educación fuera gratis para todo el mundo. En el caso de ustedes, ¿qué propondrían? Yo propondría. Yo propondría. ¡Hable bien! Mi Por ejemplo, propuesta acá. sería Sí, señor. que yo no cobraría impuestos. Por ejemplo, usted no, muy Piscina en bien los eso. parques yo pondría.
Por ejemplo, Julián no cobraría impuestos, Alejandro haría más parques, Juan Camilo Roa dice que destinaría vivienda para los más necesitados. Todas esas son ideas muy buenas y creo que es lo que debería hacer todo gobernante. ¿Qué, digamos, elementos claves si un... Profesor, una pregunta. Sí, señor. Digamos, uno llega a ser presidente y uno, o sea, ¿con qué presupuesto puede hacer obras y todo eso? ¿De dónde saca el dinero? ¿De los impuestos y qué más? ¿O solo de impuestos? Principalmente de los impuestos, de los estados o el funcionamiento del gobierno depende muchísimo, muchísimo de los impuestos, y no solamente del impuesto que pagamos nosotros cuando compramos un paquete de papas que lleva ya el IVA. También hay en Colombia hay muchísimos impuestos relacionados, digamos, con el tema de los vehículos, con impuestos que le cobran a las empresas para que funcionen, en el impuesto a la renta, que las personas que ganan más de cierto dinero tengan que pagar impuestos. Entonces, desde muchísimas partes le cobran impuestos a la ciudadanía, y esos impuestos son los que mantienen a un Estado. Igualmente el Estado tiene también empresas, tiene acciones en Ecopetrol, tiene algunas empresas públicas que también generan ingresos, pero principalmente de los impuestos. Entonces, por eso, por ejemplo, ahorita en esta crisis que se ha provocado por el COVID-19, el gobierno, pues, ¿qué plantea para salir de la crisis? Hacer una reforma donde se le cobren más impuestos a la ciudadanía. Y siempre que hay como dificultades económicas, lo que hace el Estado es cobrarle impuestos a la gente. Y ahí es de donde se financia. Entonces, además, así como lo dice Julián y Juan Camilo y Alejandro, además de eso, pues un buen gobernante debe saber en qué destina el dinero de esos impuestos, para que no pase algo como lo que aparece en esta foto, que a una población, a la población que esta imagen es real, si no estoy mal es de en Perú, es digamos, un sitio donde apenas lo separa una pared. Vemos en la parte izquierda familias totalmente amontonadas, y en la parte derecha pues amontonadas y con, digamos, de una forma desorganizada, con digamos, precarias condiciones económicas. Y a este lado, a la derecha, pues vemos personas adineradas, con cancha de tenis, con piscina, para que no pase, si un buen gobernante destina muy bien sus impuestos, pues no van a pasar cosas como estas, porque se le va a garantizar bienestar para todos los ciudadanos. Lastimosamente en nuestros países eso no pasa, vivimos en condiciones muy desiguales unos con otros. Hay unos que son muy, muy ricos y hay otros que son muy, muy pobres. ¿Qué hacer con los bancos? Uno, digamos, un buen gobernante, ¿qué haría? También necesita recoger dinero a partir de los bancos. Y los bancos son empresas que generan muchísimo dinero. Lastimosamente, los bancos, en el caso de Colombia y en gran parte del mundo, no le pertenecen a los estados. ¿Qué sería lo ideal? Que los bancos hicieran parte o fueran del estado, y el estado fuera el que se lucrara por el uso de esos bancos. Espérenme un momentico, respondo una llamada y ya continuamos. Listo, qué pena con ustedes, es que estaba acá contestándole una llamada al señor rector. Un segundo. Listo, entonces les decía, un buen gobernante pues sabe muy bien en qué destina sus impuestos, y sobre todo cómo maneja los bancos. ¿Qué pasa en el caso de Colombia? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá en la imagen, tenemos bancos, los bancos principales que hay en Colombia: Bevillas, Banco Caja Social, Itaú, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, pero todos estos bancos
están en manos de privados. El único banco público que tiene Colombia es el Banco Agrario de Colombia. De resto, todos se lucran pues, a partir de, pues, de las actividades financieras que hacen las personas, y los que se lucran pues, son privados. Pues es cierto, estos bancos pues, tienen que pagar unos impuestos, pero igual el gobierno generaría más dinero si los bancos fueran públicos. ¿Cómo podríamos también, si fuéramos gobernantes, mejorar el sistema de salud? Garantizando un sistema de salud integral para todas las personas. Acá vemos un hospital muy moderno, como el hospital de la Clínica de la Colina en Bogotá, y a la derecha vemos el hospital de Quibdó en Chocó. Estas son, digamos, de las desigualdades que tiene un país como Colombia. Mientras hay unos que son muy, muy ricos o que tienen acceso a una mejor salud, hay personas que por sus condiciones económicas y por el abandono del Estado terminan pues teniendo precarias condiciones de salud y precarias condiciones en la atención a la salud, como pasa, digamos, en el hospital de la derecha. Una educación para todos. Colombia, digamos, leía yo por ahí hace poquito un informe, tiene de los estudiantes que estudian educación superior en las universidades, los que entran a las universidades, menos de la mitad logran acceder a universidades públicas. La mayoría de universidades que hay en Colombia son privadas, es decir, el que tenga el dinero para estudiar es el que puede estudiar. Y los cupos en las universidades públicas como la nacional, la distrital o la UPTC son cupos bastante reducidos. Entonces, un buen gobernante, ¿qué haría? Garantizaría pues la educación para todos. Estos discursos, tanto de educación, salud, bienestar, vivienda, como lo que decían, fueron los discursos que empezaron a promover esos gobiernos populistas. Entonces, después de que pasa esa crisis económica de 1929 en Estados Unidos, que Ese mancito es el de los memes, el de México. de México, ¿cómo se llama el presidente de México? No sé, solo es el de no hay, no existe. Exacto, el mismito. Y se llama Andrés Manuel López Obrador. Que digamos, Andrés Manuel López Obrador pues es más Tocayo reciente, mío. pero los gobiernos populistas vienen o tuvieron su auge a mediados del siglo XX. ¿Qué los caracterizaba? Que a raíz de la crisis que vivieron los países como Estados Unidos y como Brasil, proponían acciones en beneficio primero de los más pobres. Eran gobiernos populares, nacionalistas, o sea, todos estos bancos que hay allí, los que les mostraba, un gobierno populista que quiere que sean del Estado, que sean de la nación y que no estén en manos de privados o de personas extranjeras. Y están en contra de las grandes oligarquías o de las clases altas en los países. Entonces son gobiernos muy apoyados por una base popular, por el pueblo, pero que se echan encima o se echan en contra pues los grandes empresarios, se echan en contra a los más adinerados, y eso termina pues, generando cierta división en los países. Entre los principales gobiernos populistas recientes está el de Andrés Manuel López Obrador, el del mismo Hugo Chávez hace poco en Venezuela, hace algunos años, el de Lula da Silva en Brasil, este personaje que creo que es Getúlio Vargas, que también es de Brasil, y que, como lo vamos a ver ahorita, pues tienen una particularidad. Todos surgen en esa época, a mediados del siglo XX, como respuesta a la crisis económica. Entonces, su discurso es muy atractivo. ¿Por qué? Atractivo porque garantiza a las personas o busca que las personas tengan acceso a educación, tengan acceso a salud, tengan mejores ingresos económicos. Y pues, ¿quiénes son esas grandes masas de personas que los apoyan? La clase obrera, los marginados, que recordemos que en la pirámide social los marginados son aquellos que se encuentran incluso por debajo de las clases bajas, y entre marginados pues tenemos personas desempleadas, trabajadores informales, incluso habitantes de calle que no son tenidos en cuenta por la sociedad o son rechazados por la sociedad porque no tienen condiciones económicas buenas. Entonces, todos estos grupos, clase obrera, marginados, desempleados, entran a apoyar estas ideas o estos proyectos populistas. El discurso de los gobiernos populistas pues es muy atractivo. ¿A quién no le va a gustar que todo sea gratis? ¿A quién no le va a gustar que todo el mundo tenga acceso a educación? ¿A quién no le va a gustar que todo el mundo tenga acceso a vivienda? Pero, como le decía Alejandro, para hacer eso que uno quiere hacer como presidente, pues se necesita dinero. Y a veces los países no tienen el suficiente dinero para poder cumplir eso. Y pues que tienen que desemboca eso muchísimas veces en crisis económicas, o en el caso de estos presidentes
que esas promesas que ellos hacían terminaron fue ganándose de enemigos pues, a las fuerzas militares y lo que vino después que fue los famosos golpes de Estado, que lo vamos a ver en la próxima clase, todo lo que fueron las dictaduras militares. Pero entonces estos gobiernos populistas, además de tener el apoyo de la clase obrera, de los marginados, de los desempleados, de los más pobres, se enfrentaban a esas clases oligarcas, a esas clases ricas, adineradas, a las élites, a los poderes tradicionales. ¿Cuáles son esos poderes tradicionales? Tenemos entre poderes tradicionales a la misma iglesia, que siempre ha tenido en esa pirámide social un papel muy relevante, digamos, en la parte alta. Siempre, digamos, están los más ricos en la punta de la pirámide y por debajo de ellos está la iglesia como un respaldo a esa institucionalidad. Están los militares, otros poderes muy tradicionales en estos países como de América Latina, donde los militares tienen un protagonismo muy importante, porque los militares son los que ayudan a mantener, digamos, el estatus de las clases ricas, a mantener la oligarquía, y por lo general los militares pues son una fuerza o un apoyo de los que están en el poder, o sea, sirven o están subordinados a esas clases oligarcas que casi siempre son las que han gobernado países de América Latina. Entonces los gobiernos populistas se ganan de enemigos a los más ricos, apoyan a los más pobres, tienen el apoyo de los más pobres, pero su enemigo principal son las élites y la oligarquía. ¿Qué es este populismo? Este populismo, pues básicamente es muy bonito, ¿no? Yo siempre digo, las ideas populistas, pues ojalá todas se pudieran cumplir, pero lastimosamente se quedan en promesas, muchas de ellas difíciles de realizar. Porque como les decía ahorita, no es fácil darle vivienda a todos, darle bienestar a todos, y un ejemplo de eso es lo que pasó en Venezuela. Por eso yo les mostraba ahí de ejemplo a Hugo Chávez. Hugo Chávez es uno de los, digamos, de los representantes más recientes del populismo en América Latina, porque si él llega con el discurso de darle a todos por igual y darle a los más pobres, pero no tuvo en cuenta que para darle a todos por igual, pues necesitaba dinero. Y él se confía muchísimo de que, en el caso de Venezuela, el petróleo diera para satisfacer todas esas necesidades y lastimosamente no fue así. Además, pues, igual que, como les decía ahorita, se echó encima de enemigos a las clases oligarcas y a países como Estados Unidos, que se han encargado de hacerles la guerra a Venezuela pues todo el tiempo. Y esos populismos pues terminan convirtiendo en eso, promesas difíciles de realizar, a pesar de que tienen el apoyo de muchísimas masas. Algo que caracteriza a los gobiernos populistas es ese apoyo en las plazas públicas. En su época salían, incluso se dice que Jorge Eliezer Gaitán, que lo vimos también en el periodo anterior, era un líder populista porque salía y se paraba en un balcón y era muchísima gente la que lo seguía y tenía un discurso muy bueno, pero lastimosamente pues él no llegó a ser presidente, pero muchas cosas pues eran muy difíciles de realizar, pero pues por ese mismo discurso pues tienen el apoyo de grandes masas, como se muestra acá en esta imagen que está de fondo, que es una plaza en Argentina en la época del populismo de Juan Domingo Perón, que ya vamos a hablar de él. ¿Cuáles son esos principios de ese populismo? Primero, el apoyo a la industria nacional, nacionalizar sectores. Por ejemplo, un ejemplo siempre que yo digo, el ejemplo de Venezuela. Uno de los errores que comete Venezuela es querer nacionalizar empresas extranjeras. ¿Cuáles son esas empresas extranjeras que hay en un país? Desde la misma Coca-Cola, desde las empresas de productos alimenticios que venden en el país, empresas estadounidenses, empresas europeas, porque, digamos, los gobiernos populistas están en contra de esa industria extranjera que viene a apropiarse de los recursos naturales y del dinero de los ciudadanos de un país. Todo lo que hace es, bueno, si esas empresas son tan productivas, las vamos a nacionalizar. Pero cuando ustedes nacionalizan una empresa, pues se la tiene que quitar a alguien, a un privado que es el dueño de esa empresa. Y es ahí donde vienen los problemas, porque entonces ya de donde viene la empresa, ese país de donde viene la empresa, pues ya no está conforme, va a empezar a cerrar mercados, va a empezar a hacer la guerra. En esta época, de la época de los gobiernos populistas, comenzando el siglo XX, una de las empresas que más producía ingresos o que más tenía relevancia en el contexto de Sudamérica principalmente y de Centroamérica, eran las famosas empresas de producción de banano, que también lo vimos por allá en el primer periodo cuando hablamos de la guerra de las bananeras, de la masacre de las bananeras. Empresas como la United Fruit Company, que tenían sucursales o filiales en Colombia, en países de Centroamérica,
y que explotaban a la gente y vendían, pues, sacaban muchísimos productos, entre ellos, pues, el banano lo sacaban de Colombia a costa, pues, de la explotación de las personas, y cuando las personas quisieron, pues, hacer su huelga, terminó en una masacre. Entonces, todas esas empresas extranjeras que llegan a apropiarse de los recursos, pues son, digamos, motivo de discordia para los gobiernos populistas que quieren apropiarse de ellas y nacionalizarlas. En el caso de América Latina, ¿cuáles fueron digamos, los principales eh, principales gobernantes populistas que ha tenido América en el siglo XX? Quizás los más conocidos, Juan Domingo Perón en Argentina, que es este que aparece acá en la primera imagen, el caso de Getúlio Vargas en Brasil, el caso de Hugo Chávez en Venezuela, y el caso de Néstor Kirchner y Cristina Fernández también en Argentina. Pero así, además de estos, pues si se dan cuenta acá en el mapa, hubo populismos en varias partes del continente. En México, el mismo Lázaro Cárdenas, y actualmente el de los memes, como decía Alejandro, Andrés Manuel López Obrador, que también tiene muchísimas ideas populistas. Está en Ecuador José María Velasco Ibarra, Abdalá Bucará, está Rafael Correa, también muy parecido o muy querido por la ciudadanía del Ecuador. En el caso de Perú está Augusto Leguía, está Juan Velasco Alvarado, Alberto Fujimori, muy populista, pero bastante autoritario, y está el mismo Ollanta Humala, que tenía el respaldo de los indígenas allí en Perú. En Chile está Arturo Alexandrini Palma, está Carlos Ibáñez del Campo, en Argentina, pues como les dije, Juan Domingo Perón, Carlos Menem, Néstor Kirchner, que es el que está acá, con su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Está en el caso de Uruguay, está José Batlle, en el caso de Brasil, Getúlio Vargas, en el caso de Venezuela, Hugo Chávez. Si se dan cuenta, en Colombia, estos gobiernos populistas no han tenido un impacto significativo. No hemos tenido hasta el momento un gobierno que se pueda considerar populista. Quizás el más cercano en su momento fue Jorge Eliezer Gaitán, pero no logró, pues, llegar al poder, fue asesinado. Y de ahí para acá hemos tenido gobiernos bastante amigos de las clases altas, de la oligarquía en el país, por más de que, pues, hayan sido buenos gobernantes, como hemos tenido buenos gobernantes, pero siempre han venido como de unas familias tradicionales políticas y muy de esas clases altas. No hemos tenido un presidente que llegue desde abajo y se logre, sin el apoyo de las clases altas, lograr ser presidente, que sí pasó en estos otros países. Entonces, por eso Colombia siempre ha tenido como esa fama de ser como muy derechista y no ser afín, pues, a este tipo de gobiernos. Vamos a hablar de 3 gobiernos populistas y cuáles fueron sus principales características. El primero de estos gobiernos, el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil, que gobernó entre 1930 y 1945, quizás él sí es o surge o llega al poder como respuesta a esa famosa crisis de 1929 en Estados Unidos, que tuvo un impacto significativo en Brasil. ¿Llega con qué idea? Con el fin de fortalecer la clase media y los sectores populares. Siempre los gobiernos populistas llegaban con esa idea de favorecer a los más pobres, favorecer las exportaciones, o sea, todos los productos que se elaboran en un país eh, tienen que ser vendidos no solamente en el país, sino en el exterior. Pero ¿qué es lo que los gobiernos populistas evitan? Es que nosotros tengamos que importar, o que el país tenga que importar productos. Es decir, sí vender a todo el mundo, pero traer productos de afuera, eso sí, tal vez no. Digamos, no son tan amigos de las importaciones, pero sí de las exportaciones. ¿Cómo termina el gobierno de Getúlio Vargas? A los últimos años se convierte o implementa prácticas bastante autoritarias y termina convirtiéndose en una dictadura. Todos estos gobiernos, pues, tienen 2 fines principalmente. Uno, que ante el rechazo que tienen de ciertos sectores de la sociedad, se terminan convirtiendo en dictaduras, o que terminan en crisis económicas. En el caso de Getúlio Vargas, se convirtió en una dictadura cuando quiso someterse nuevamente a las urnas para seguir siendo presidente. Pues perdió las elecciones y termina suicidándose. Getúlio Vargas muere, se suicida, pues al ver que no tenía, pues, como el apoyo de la gente que tuvo en un comienzo. Siguiente gobierno populista, el gobierno de Juan Domingo Perón.
que tiene dos momentos. Tiene digamos, un primer mandato entre 1946 y 1955 y un segundo momento entre 1973 y 1974. Tiene, digamos, varias características o por qué es tan conocido el gobierno de Juan Domingo Perón. Al igual que el de Getúlio Vargas, pues quería fortalecer la clase media y los sectores populares a los más desfavorecidos, favorecer las exportaciones, pero tiene un final muy diferente al que tuvo Getúlio Vargas. Esta que ustedes ven acá al lado de Juan Domingo Perón es la famosa Eva Perón. Esa es una de las preguntas que está en el crucigrama. ¿Cómo se llamaba la esposa del presidente de Argentina? Se llamaba Eva, Eva Perón. Eva Perón tenía años, era bastante más joven que Juan Domingo Perón. En esta segunda parte del gobierno, entre 1973 y 1974, ya Juan Domingo Perón está bastante mayor, está bastante enfermo. Entonces la que empezó a gobernar fue Eva Perón. Eva Perón se había lanzado a la presidencia de este segundo mandato de Juan Domingo Perón en condición de vicepresidenta. O sea, Juan Domingo Perón se lanza y su esposa iba a ser la vicepresidenta. Cuando él enferma, pues ella es la que entra como a estar al frente de los asuntos del país. El hecho de que una mujer entre a gobernar, pues tiene algo adicional en ese golpe de Estado. Además de eso, pues una crisis económica que vivía, el rechazo de los mismos militares, de la oligarquía, a la forma en que gobernaba Juan Domingo Perón y su esposa, pues lleva a que en 1974 se dé el famoso golpe de Estado, que es lo que, digamos, es uno de lo que vamos a ver más adelante, ese famoso golpe de Estado y la siguiente dictadura, que fue la dictadura en Argentina de Juan Rafael Videla, Jorge Rafael Videla. Y pues a diferencia de Getúlio Vargas, pues ellos no mueren, no se suicidan, pero pues mueren ya en condición de personas mayores, pero sí su gobierno finaliza con un golpe de Estado. El caso de Venezuela, Hugo Chávez, creo que es el más conocido para todos ustedes, gobernó entre 1999 y 2013, cerca de 14 años, apoyado principalmente por los sectores populares. Como les decía, él llega al poder queriendo darle a todo el mundo bienestar, salud, educación. En un comienzo fue bastante bueno porque había el dinero para hacerlo. Allá pues todo era como la panacea, era ir al paraíso porque pues todo era gratis y demás. Pero pues varios elementos, entre eso la misma actitud de las personas que no estaban, digamos, ya se acostumbraron mucho a que todo fuera subsidiado y a no trabajar tanto. La escasez del dinero producto del petróleo, el petróleo también ha venido bajando bastante su precio. Todo eso, pues, digamos, generó pues lo que es hoy Venezuela, una crisis económica, aunque él nacionalizó industrias extranjeras, las colocó como propias en Venezuela. Eso provocó que se agudizara aún más la crisis. ¿Cómo termina, digamos, el gobierno de Hugo Chávez? Con la muerte de él. Él muere en 2013 siendo presidente y muere de cáncer, supuestamente de cáncer. Por ahí detrás de eso hay muchas versiones, que lo envenenaron y otras cosas, pero muere pues de cáncer, muere bastante, pues no siendo tan mayor, estaba joven cuando muere. Y después de él, pues asume el poder el presidente que hoy en día es Nicolás Maduro, que ha agudizado aún más esa crisis económica. Entonces, resumiendo en términos generales, ¿cómo terminan esos golpes de Estado, esos gobiernos populistas? Terminan principalmente o en crisis económicas como la de Venezuela o en golpes de Estado como el que vivía Argentina. Entonces, acá es importante, no se trata ni de aplaudirlos ni de satanizar a los gobiernos populistas porque tienen, digamos, bastante importancia en el hecho de que proponen cosas que benefician al pueblo, a los más pobres, pero fallan de pronto en la forma en que lo hacen. Y creo que un buen gobierno, por más populista que sea, desde que sea coherente y no sea tan radical, pues puede tener algún éxito. Por el momento los que ha tenido América, pues han tenido un final bastante trágico. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta de este tema de los gobiernos populistas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O voy con mis preguntas. Pregunte. Listo, vamos con las preguntas. A ver, es de gobiernos populistas. A, apoyar a los más ricos. B, apoyar a los sectores populares. C, apoyar la industria extranjera. D, no existieron.
¿A quiénes apoyan los gobiernos populistas? Ahí me pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono y decir la letra. ¿Cómo así sectores populares? Al pueblo, mejor dicho. A los más... Entonces es esa, es Listo, muy la E. bien, Alejandro. Efectivamente, como lo dicen acá Daniel, Karen, Catalina y Juan Camilo, es la B. Los gobiernos populistas apoyaron a los sectores populares, a los más pobres, al pueblo. Muy bien por eso. Siguiente pregunta. ¿A quiénes se enfrentan los gobiernos populistas? Ya vemos que apoyan a los más pobres. Ahora, ¿quiénes están en contra de los gobiernos populistas? A, los más ricos, la oligarquía. B, los más pobres. C, a otros países en medio de una guerra. D, a la iglesia. Muy bien, por acá ya Catalina nos responde. Exacto, Juan Camilo, Daniel, Karen. Muy bien, efectivamente. ¿Quiénes están en contra de los gobiernos populistas? Los más ricos, la oligarquía. ¿Por qué? Porque tal vez las políticas que implemente un gobierno populista pues no los va a beneficiar. Incluso les puede quitar empresas, les puede quitar fuentes de ingresos económicos. Y pues eso pues a nadie le gusta y en especial a los más ricos que son los dueños pues de las grandes industrias y de los bancos. Muy bien a los que dijeron la A. Siguiente pregunta, ¿qué es nacionalizar la industria? A, apropiarse o comprar empresas extranjeras. B, fomentar las importaciones. C, vender las empresas nacionales. D, fortalecer las empresas extranjeras. Nacionalizar. Esto por acá ya Catarina respondió. ¿Quién más se anima? Karen también respondió. Juan La A. Camilo. Efectivamente, Alejandro. Efectivamente, ¿qué es nacionalizar una empresa? Se nacionaliza una empresa que no es nacional, o sea, una empresa extranjera. ¿Y cómo se nacionaliza? Primero comprándola o apropiándose de ella. ¿Cómo lo hacían muchísimos gobiernos populistas? Se apropiaban de ellas. No, muy pocas las compraron, sobre todo la idea era apropiarse de ellas. Entonces, muy bien a los que respondieron acá la A. ¿Por qué fracasan los gobiernos populistas? A, porque no cuentan con el apoyo de los pobres. B, porque no llegan democráticamente al poder. C, porque cuentan con el apoyo de la iglesia. D, porque sus propuestas son difíciles de cumplir. La D. La D, exactamente. Lastimosamente, por más bonitas que sean sus propuestas, pues son muy difíciles de cumplir. Y eso les termina cobrando pues sus buenas intenciones. ¿Listo, muchachos? Entonces,